Hola a todos, nosotros somos el grupo número 6 de la sección 1500. A continuación vamos a presentar una serie de diapositivas donde trataremos lo que es el tema de transformadores. Nuestro equipo de trabajo está conformado por mi persona Nazaret Iscua, por Daniela Michelle Sánchez, por Tirsa Mariela Nolasco, por Daniela Michelle Perdomo. Seguidamente, el contenido que vamos a tratar estará desarrollado de la siguiente forma. Tendremos lo que es una introducción, el objetivo los objetivos referentes al tema, la historia que presentan los transformadores, el funcionamiento que presentan cada uno de ellos y los tipos de transformadores que podemos encontrar, las aplicaciones, material y procedimiento. También realizaremos análisis de datos y culminaremos con las conclusiones obtenidas. Bueno, iniciaremos con lo que es la introducción de nuestro tema transformadores. Podemos decir que los transformadores son un elemento que es muy clave para el desarrollo de la industria eléctrica, ya que los transformadores nos van a permitir realizar transporte de energía, ya sea de grandes distancias. Y esto se basa de que cuando una corriente eléctrica fluctuante fluye a través de un cable, genera un campo magnético a su alrededor. El transformador nos va a permitir disminuir o aumentar la tensión de un circuito eléctrico que tenga una corriente alterna, manteniendo lo que es la potencia. O sea, la potencia que ingresa al equipo en el caso de un transformador ideal, o sea que no van a haber pérdidas, va a ser igual a lo que sale o lo que se obtiene en la salida. Los transformadores, como podemos ver en la diapositiva anterior, esto puede hacernos algo un poco conocido, ya sea que podemos ver que podemos encontrar transformadores ya sea en cuanto a alumbrado público. Podemos ver que son como una especie de tanquecitos, el cual es lo que permite realizar el transporte de la energía a esas grandes distancias. Pero además de tener esos casos de transformadores, también hay muchos de estos transformadores que están en nuestro hogar. Por ejemplo, en los electrodomésticos que son muy grandes, van a necesitar por ende lo que son voltajes que van a ir desde 110 hasta 240 voltios. También está el caso de los dispositivos pequeños, tal es el caso de las computadoras, que estas solo van a necesitar 15 voltios. Bueno, tenemos como segundo apartado lo que son los objetivos. ¿Qué queremos lograr con este tema? Bueno, trataremos de comprender lo que es la construcción de un transformador eléctrico casero. También queremos conocer el funcionamiento de un transformador, sobre todo en los que se encuentran en nuestros hogares y que convivimos diariamente con ellos. También realizaremos cálculos ideales de voltaje de los de salida en un transformador, esto mediante simulaciones que más adelante realizaremos. Y por ende también realizaremos lo que es el análisis. Un análisis y sacaremos lo que es la importancia de un transformador para el suministro de lo que es de energía en nuestro hogar. Como tercer apartado empezaremos a hablar un poco sobre lo que es la historia del transformador. Bueno, las principales aportaciones para el descubrimiento de este transformador, todo empezó en 1820 cuando este individuo Hans
Christian, como lo podemos observar ahí, en 1820 él demuestra que la corriente eléctrica va a producir lo que es un campo magnético. Y varios años después aparece lo que es Michael Faraday en 1831 y él crea lo que es un primer transformador, que este transformador fue construido para poder realizar lo que fueron experimentos, pero posteriormente él descubriría lo que es la inducción electromagnética. Seguidamente, después de un año del descubrimiento de Michael Faraday, en 1832, debido a ese surgimiento, muchos conocedores del tema empezaron lo que es a realizar varias aportaciones y esto logró lo que fue un gran avance para los transformadores. O sea, poco a poco iban realizando mejoras y así iban realizando ya sea diversas versiones de transformadores que se iban adaptando a las necesidades de lo que querían lograr en esas épocas. Después, en 1851, Heinrich Daniel Ruhmkorff, en 1851, este señor realizó lo que son inductores de chispas, intensidades de corriente y tensiones, que estas dependían del número de espiras en la bobina, que ya esto va sonando lo que ya vamos conociendo nosotros sobre lo que eso es el bobinado y todos esos elementos que podemos observar. Seguidamente, en 1853, el señor Hippolyte Louis, en 1853, él realiza lo que es un condensador en el circuito primario, que más adelante veremos más imágenes referente a lo que es un circuito primario. Y ese señor podemos observarlo en esa imagen, a Lois. En 1856 podemos observar él es Foucault, que realizó un interruptor formado por un electroimán. Estas fueron unas aportaciones que fueron contribuyendo a lo que hoy conocemos el transformador actual. Después, en 1874, encontramos lo que es a Zenobé Théophile Graham, que él en este año realizó un conjunto de bobinas de hilo fino que iban enrolladas delante de los polos del electroimán, que ya va dando lo que conocemos como el núcleo, y que en él, en parte de en los lados, podemos observamos que se van enrollados en el electroimán y son varias como espiras, como lo que ya hemos conocido anteriormente. Y después, en 1876, P.N. Jablokov, él presenta un transformador de doble devanado. Después, en 1882, el señor Lucien Gaulard, es él, y John Dixon Gibb, en 1882, ellos realizan lo que es un nuevo sistema de distribución de electricidad para la producción de luz y de fuerza motriz. En ese mismo año, en 1882, surge lo que es una primera planta regeneradora, y esto fue algo muy importante. Esto sucedió en septiembre de ese año y en el Bajo Manhattan, y esto fue gracias al señor Thomas Edison, quien estableció esa primera planta generadora de electricidad en todo el continente.
Esta primera planta operó en forma comercial y sirvió para iluminar el viaducto Holborn en la ciudad de Londres de este mismo año. Ese mismo año de descubrimiento. En 1883, un año después de esa planta regeneradora, surgen lo que son los frenos de aire. Y así como contribución, como una contribución entre la alta y la baja tensión, los inventores franceses, Gibbs y Gaulard, expusieron en la visita que hicieron en Europa en 1885 con el objeto de comercializar lo que fueron estos frenos de aire. Estos frenos de aire se desarrollaron con un sistema de presurizado que consistía en elevar la presión de un fluido por medio de un cambio de área en los tubos por los que viajaba dicho fluido. Esto permitió lo que fue una rápida y una mejor comprensión de los conceptos de transformador elevador y reductor. Un año después, en 1884, basados en el principio de Faraday, los ingenieros húngaros Szepernowsky, Bláhy y Deri, podemos observarlos aquí, ellos patentan el invento y ponen en el mercado el transformador modelo CVD. Y este fue el segundo transformador que surgió durante la búsqueda por ir mejorando lo que fueron los transformadores. Seguidamente, los mismos señores Otto Székely, Bláhy, Mischadei y Szepernowsky, en 1885 ellos realizan un sistema de distribución en corriente alterna. Podemos observar que es muy importante que trabaja con corriente alterna, con alimentación en paralelo y transformadores de distribución. Otras aportaciones fueron en 1886 por William Stanley y George Westinghouse, que fue ellos dos quienes realizaron la conexión en paralelo de Stanley y las facilidades para la fabricación y venta de equipo para distribuir potencia eléctrica CA de Westinghouse. En 1960 ya estamos entrándonos ya como lo más reciente, surge lo que es la aportación de Nikola Tesla. Y lo podemos observar aquí. Nikola Tesla, que es un gran exponente en cuanto a electricidad. Podemos ver que él fue un inventor químico, un inventor, un ingeniero eléctrico, perdón. Y él realizó varias contribuciones, sobre todo es reconocido por sus numerosas invenciones en el campo del electromagnetismo. Y él, con todos sus conocimientos, aportó lo que es la corriente alterna polifásica, la densidad del flujo magnético y el transformador eléctrico. En el apartado 4 hablaremos sobre lo que es el funcionamiento de los transformadores. Bueno, para hablar del funcionamiento de los transformadores debemos conocer por los componentes de dicho transformador. Entonces, pues ya sabemos que los transformadores están compuestos por diferentes elementos, entre los que más se destacan como principales puede ser el núcleo, que podemos ver señalado aquí, el núcleo,
hilos devanados, que anteriormente habíamos escuchado acerca de ellos, y aquí está lo que es el devanado primario y el devanado secundario o bobinado. Bueno, hablaremos acerca del componente del núcleo. Sabemos que el núcleo está formado por lo general de chapas de acero y silicio aisladas entre ellas y se compone de dos partes principales. La podemos ver aquí, las columnas y las culatas. El núcleo es el medio para conducir lo que es, aquí podemos observar el flujo magnético, por lo que debe ser un gran conductor, ya que va a conducir lo que es el flujo. Ahora hablemos del componente devanados o bobina. El devanado o bobina es un hilo de cobre que se enrolla a través del núcleo en uno de sus extremos, podemos ver aquí, y seguidamente es recubierto por una capa aislante, por lo general, que suele ser un barniz. Entonces, podemos conocer un devanado primario y podemos conocer un devanado secundario, en el cual cuenta con una cierta cantidad de espiras, que serían como la cantidad de hilos que han sido enrollados. La relación de vueltas del hilo de cobre entre el devanado primario y el secundario indicará la relación de la transformación, porque como podemos observar aquí, en el devanado primario, por ejemplo en este, tiene menos vueltas que en el devanado secundario, y puede suceder viceversa también. Entonces, por definición, donde apliquemos la tensión de entrada en el primario y donde obtengamos la tensión de salida será el secundario. Entonces, esa sería una manera de cómo identificar los devanados, que donde esté la tensión de entrada será el primario y donde obtengamos la obtención de salida, ese será el devanado secundario. Sabemos que los transformadores se basan en la inducción electromagnética al aplicar una fuerza electromotriz en el devanado primario. En este devanado, al aplicar una fuerza electromotriz en el devanado primario, se origina un flujo magnético. Podemos ver aquí un flujo magnético en el núcleo del hierro. Este flujo viajará desde el devanado primario hasta el devanado secundario. Debido a este movimiento se origina una fuerza electromagnética en el devanado secundario. Entonces, el flujo viajará desde el devanado primario hasta el secundario y eso originará lo que es una fuerza electromagnética en ese devanado secundario. Esto es acerca de su funcionamiento. Algo más acerca de su funcionamiento es que los transformadores necesitan un tipo de electricidad, como venimos viendo en imágenes anteriores, que invierte constantemente, y esta es la llamada corriente alterna. El transformador trabaja con lo que es una corriente alterna, también conocida como AC. Los transformadores, como he dicho, no funcionan con corrientes continuas DC, donde una corriente constante fluye fluye constantemente en la misma dirección según la ley de Lenz. Y podemos observar aquí cómo es el circuito de corrientes alternas para hacernos una idea cómo se forma de onda, se va variando con respecto al tiempo al tener una fuente de corriente alterna.
La relación de transformación. Respecto a la relación de transformación, donde el BP, que va a ser la tensión aplicada en el primario, BS la obtenida en el secundario, IS, la intensidad que llega al primario, IP, la generada por el secundario. NP es el número de vueltas del primario y NS es el número de vueltas del secundario. Por lo que tendremos lo que es una relación. Este NP será el del devanado primario y el NS dice que será el del devanado secundario. Tenemos el BP, la tensión aplicada en el primario, BS, la obtenida en el secundario. Y como vimos anteriormente, esta era la forma de identificar los devanados. Esta es la tensión, entonces este sería el devanado primario y esta es la tensión obtenida, por lo que ese sería el devanado secundario. Y esto sería el NS del devanado secundario y el NP del devanado primario. Por lo que tenemos la relación de tensión, donde será la tensión aplicada sobre la tensión obtenida, BS, va a ser igual a la intensidad entre la otra intensidad generada en el secundario. Esta es la intensidad primaria sobre la intensidad en general del secundario. Y esto va a ser igual al número de vueltas en el devanado primario sobre el número de vueltas en el devanado secundario NS. En el apartado 5 hablamos de los tipos de transformadores. Sabemos que los transformadores se basan en los mismos principios básicos, sin embargo, se clasifican en gran variedad de grupos. Algunos importantes que podemos mencionar son los transformadores que son de potencia, están los de medida y los de según su fase. Bueno, dentro de los de transformadores en los transformadores según su fase obtendremos lo que son los transformadores monofásicos y los transformadores bifásicos. Bueno, hablaremos de cada uno de ellos. Los transformadores de potencia. Estos transformadores de potencia son los encargados de mantener la potencia mientras varían los valores de tensión de un circuito de corriente alterna. Como habíamos visto en la imagen anterior, donde variaba la potencia y reconocíamos los bobinados. Entonces, estos transformadores de potencia se encargarán de mantener la potencia mientras varían estos valores de tensión. Y aquí podemos observar algunos ejemplos de transformadores de potencia que suelen ser de este estilo. También tenemos lo que son los transformadores elevadores. Los transformadores elevadores, estos tienen la capacidad de aumentar el voltaje de salida en relación al voltaje de entrada. En estos transformadores, el número de espiras del devanado secundario, como podemos ver aquí, va a ser mayor a la del devanado primario. Entonces, esta característica es lo que nos permitirá también identificar lo que es un transformador, transformadores de elevadores. También tenemos lo que son los transformadores de reductores. Que los transformadores de reductores, estos tienen la capacidad de disminuir el voltaje de salida en relación al voltaje de entrada. Y a diferencia del que vimos anteriormente, estos transformadores
el número de espiras del devanado primario va a ser mayor que el del devanado secundario. Podemos ver que el devanado secundario tiene 10 vueltas y en este ejemplo el primario tendrá lo que son 50 vueltas. Y podemos ver la imagen también, lo que hablé al inicio, que puede disminuir, estos transformadores tienen la capacidad de disminuir ese voltaje. Podemos ver que iniciamos aquí con lo que son los 1000 voltios y lo disminuye hasta llegar a los que son 200 voltios. Tenemos lo que son también los autotransformadores. Los autotransformadores, estos se utilizan cuando es necesario cambiar el valor de un voltaje, pero en cantidades muy pequeñas. La solución consiste en montar las bobinas de manera sumatoria. Entonces podemos observarlas aquí, las coloca de manera de que podamos sumarlas. Y la tensión en este caso entra por el punto intermedio. La tensión entrará por el punto intermedio de la única bobina existente. Los transformadores de medida. Bien. Estos transformadores de medida, estos son los encargados de variar los valores de grandes tensiones o intensidades para poderlas medir sin peligro. Tenemos lo que son los transformadores de intensidad. Los transformadores de intensidad toman una muestra de la corriente de la línea a través del devanado primario y lo reduce hasta un nivel seguro para medirlo. O sea, lo que quiere es medir esa ellos que quieren tomar la muestra de la corriente de la línea a través del devanado primario, entonces lo van a reducir de manera de que ya sea seguro poder medir lo que es esa intensidad. Su devanado primario está formado por un único conductor que pasa por dentro del anillo. Podemos observar aquí un ejemplo de esos transformadores de intensidad. Tenemos el receptor y el único anillo que menciona, y ese anillo recoge una pequeña muestra de flujo magnético de una línea primaria que induce una tensión y hace circular una corriente por la bobina secundaria. Entonces podemos ver aquí los bornes del primario, P1 y P2 serán los bornes del primario, S1 y S2 aquí representan los bornes del secundario, iluminado secundario, y el amperímetro. Y aquí tenemos lo que es un ejemplo ya más ilustrativo de lo que es un transformador de intensidad. También tenemos el transformador de energía potencial. Estos transformadores se trata de una máquina con un devanado primario de alta tensión y un secundario de baja tensión. Aquí tenemos un ejemplo de este es un modelo, el BZK, y este es el UTB. Entonces cuenta con un bobinario primario de alta tensión y el otro va a ser de baja tensión. Y su única misión va a ser facilitar una muestra del primero que pueda ser medida por los diferentes aparatos. Tenemos el transformador monofásico y podemos observarlos aquí. El transformador monofásico son empleados frecuentemente para suministrar energía eléctrica para el alumbrado residencial, toma corrientes, para acondicionamiento de aire y calefacción.
Como podemos observarlos aquí, si se nos hace algo familiares, son los que podemos observar, como decía, en nuestros alumbrados, el cual se va a encargar de distribuir esa energía y electricidad a largas distancias. Y es lo que permite que haya un seguro, o sea, que haya una correcta distribución de esa corriente. Y por ejemplo, cuando hay una falla, por eso podemos observar que suelen revisar lo que son los transformadores, ya que en ellos son los que permiten lo que es distribuir con seguridad lo que es la electricidad que llega hasta nuestros hogares y alumbrado, a los alumbrados públicos y así sucesivamente. El transformador trifásico. El transformador trifásico puede crearse transformadores trifásicos de dos maneras. Una de ellas va a ser mediante 3 transformadores monofásicos, como lo que vimos anteriormente, y otra es con 3 bobinas sobre un núcleo común, o sea, tener un núcleo común y habrá 3 bobinas con diferentes números de vueltas. Esta última opción es la más recomendable, debido a que el resultado es un transformador más pequeño, más ligero, más económico y es algo más eficaz, o sea, por ende tendrá lo que son mejores resultados. Entonces, suele ser más recomendable la segunda opción para crear transformadores trifásicos, que es tener 3 bobinas sobre un núcleo común. Y acá podemos observar cómo se mira un transformador trifásico. Y como en su nombre lo dice, de tri, podemos darnos una idea de las 3 bobinas. En el apartado 6 hablaremos un poco de lo que son las aplicaciones. Las aplicaciones de los transformadores. Y bueno, algunos ejemplos de donde podemos aplicar lo que son los transformadores. Un ejemplo podría ser en lo que son las aplicaciones de los transformadores, que podemos decir que son esencialmente para subir y bajar el nivel del voltaje en la transmisión eléctrica o la distribución. Entonces, en el lado de la distribución, para uso comercial o doméstico de la electricidad, el transformador disminuye el nivel de voltaje, por ejemplo, de 11 kilovoltios a 200 voltios monofásico y 440 voltios trifásico. Entonces, como ya hemos dicho, o sea, para el comercial o doméstico, entonces lo que va a hacer es que disminuye el nivel de voltaje. Entonces, como ya hemos dicho, ellos controlan lo que es la distribución. Otro ejemplo podría ser también que aumenta el nivel del voltaje en el lado de la generación antes de la transmisión y la distribución. También sabemos que el transformador de corriente y el transformador de potencial, como vimos anteriormente, los dos tipos de transformadores, también utilizan el sistema de potencia y en la industria. Además, se utiliza para la correspondencia de impedancias. Estos fueron los usos simples y las aplicaciones que podemos tener de un transformador. Bueno, en el apartado 6 veremos sobre lo que es material y procedimiento que les irá dando seguimiento nuestra compañera de grupo. Buen día, yo continuaré con la presentación y con lo que estaba explicando mi compañera acerca de los transformadores. Yo hablaré un poco acerca de cómo hacer un transformador en casa y más que todo es un transformador muy básico y más que todo para explicar un poco más acerca de los componentes de un transformador.
Ok, comenzaremos con los materiales, que es todo lo que necesitamos para hacer el transformador. Y este se basa en un alambre de magneto de doble capa. Por lo general son de cobre y estos son usados en la fabricación de generadores, alternadores, bobinas, motores eléctricos, transformadores de potencia, entre otras cosas. También usamos chapas de hierro de silicio de forma I y E, y estas al final vamos a ver que van intercaladas y forman el núcleo de nuestro transformador. Ocupamos el dibujo de las chapas para el núcleo, medio milímetros, papel parafinado, y este nos va a ayudar bastante para aislar los devanados, nos ayuda con la humedad y más que todo para aislar los devanados. Necesitamos cinta de enmascarar para unir el alambre con la formaleta o también para nuestro papel parafinado. Necesitaríamos tornillos y escuadras, la formaleta, que es nuestro soporte más que todo para enrollar nuestro alambre, y la tabla de núcleo de formaletas. Aquí podemos ver lo que necesitamos para la construcción de la formaleta. Como dijimos antes, necesitamos medir en milímetros. Podemos ver que están en forma de I y de E aquí. Y lo pueden hacer de la medida que lo deseen y más que todo para el voltaje que lo van a necesitar. En la preparación del alambre de magneto, retiramos el encubrimiento de caucho y luego lo lijamos un poco para quitar si lo lijamos para quitar el barniz que tiene encima el alambre, y luego unimos la punta del alambre con perdón, unimos la punta del alambre con el cobre, con el cautín. Y eso lo vamos a hacer varias veces a medida vayamos devanando nuestro transformador y la formaleta. Comenzamos con nuestro primer devanado, en el cual lo vamos a enrollar en la formaleta. Como pueden ver, se introduce primero un alambre a uno de los orificios de la formaleta, lo sujetamos muy bien con la cinta adhesiva y luego comenzamos a hacer las vueltas y lo empezamos a enrollar de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, apretando muy bien sin montar una vuelta sobre la otra y asegurándonos de que no queden espacios entre las vueltas. Como sabemos, los transformadores están formados por un núcleo de hierro silicio laminado sobre el cual se envuelve una bobina de cobre aislado llamado alambre magneto, que es lo que estamos haciendo aquí. Y así nos va a quedar nuestro primer devanado. Esta primera bobina recibe la corriente de la red pública y genera un campo magnético que induce un movimiento de los electrones de la segunda bobina, produciendo un voltaje y una corriente diferente a la salida, lo cual es lo que nos permite utilizar nuestros transformadores. Ahora, cuando ya terminemos nuestro primer devanado, que es lo que tenemos acá, vamos a cubrir ese devanado con papel parafinado y cinta adhesiva. Esto nos aísla el primer devanado del segundo. Y comenzamos con la construcción del devanado secundario, que hacemos lo mismo, ese mismo procedimiento del anterior, de nuevo asegurándonos que no nos quede
espacios entre las vueltas. Y tenemos que hacer lo mismo, cubrir el segundo devanado con papel parafinado y cinta adhesiva para agregar nuestro devanado adicional. Al finalizar nuestro devanado adicional, lo cubrimos con una cartulina o como papel tapiz para que más que todo quede cubierto y se mire de una mejor manera estéticamente. Lo último que haremos es colocar las chapas de hierro silicio, que como dijimos vienen en forma de E e I, y estas van a ir intercaladas formando nuestro núcleo. Como podemos ver, va a ir aquí se ven que van intercalando una E por un lado y al otro lado va la otra, van intercaladas. Al finalizar, sabremos el número de cuántas irán dentro cuando ya no puedan entrar más, ya no quede espacio y tienen que entrar forzadas. Cuando ya terminemos de introducir las E's, en los espacios que quedan entre medio de cada intercalado, irá una I de una chapa, perdón, en forma de I entre medio de cada intercalado de las E's. Y luego podremos probar un circuito sin el riesgo de quemarlos. Cuando estos estén en serie, entonces el circuito logra encenderse, se puede probar con una bombilla y más que todo en eso se basa la creación del transformador casero. Ahora mi compañera continuará con un ejercicio y con un ejemplo de un simulador que podemos utilizar para resolver problemas de transformadores. Bien, ahora vamos a hablar sobre los transformadores, pero ya en un ámbito como una introducción al programa que se utilizó en esta ocasión como un simulador. En este caso utilizamos Multisir, que es un programa bastante apropiado para dibujar circuitos eléctricos y hacer una breve simulación. Bien, para recordar un poco, decíamos que un transformador es un elemento eléctrico que permite aumentar o disminuir la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la potencia. Esto quiere decir que la potencia que entra va a ser igual a la potencia que sale. Esto gracias al fenómeno de inducción eléctrica. Vamos a ver un poco, ser un poco más breve con respecto a cómo lucen los transformadores. Tenemos dos opciones de cómo ver los transformadores. La primera forma es como un transformador ideal y esta va a ser la que se nos van a plantear en los ejercicios de máquinas eléctricas. Va a ser lo que nosotros vamos a encontrar como una práctica teórica. En lo que podemos encontrar son estas figuras que tenemos acá. Es un transformador ideal porque se idealizan de varias maneras. Aquí no hay pérdida de energía, no hay generadores, por ejemplo, entonces por eso se le llama ideal, porque son bastante idealizados. En cambio, no se encontrarán en la vida real. En la vida real encontraremos lo que encontramos en nuestras imágenes de la izquierda, que si nosotros no podemos ver las imágenes, notaremos que son los transformadores que nosotros encontramos en nuestras colonias, en los postes de energía que nosotros conocemos. Y estos son importantes porque su proceso de transmisión de energía eléctrica, estos permiten la transmisión de potencia eléctrica a altas tensiones, la cual reduce pérdidas debido al calentamiento de los cables y permite una viabilidad económica para las plantas de generación. Por eso se encuentran estos en los sistemas eléctricos. Ahora, para poder explicar o entender un poco mejor lo que es el simulador, nosotros decidimos hacer un ejercicio práctico, el cual primero resolveremos analíticamente, o sea, prácticamente, y luego lo meteremos en nuestro simulador y veremos cómo se comporta y también veremos el funcionamiento de este. Bien, el ejercicio en sí nos decía que tenemos un transformador, como lo vemos en la imagen de aquí, donde este está constituido por dos bobinas de material conductor devanadas sobre un núcleo cerrado de material ferromagnético. El núcleo cerrado es el núcleo de transferencia y es un material ferromagnético
que la única conexión entre las bobinas, entre la 1 y la 2, es el flujo magnético. Como podemos ver, el flujo magnético de esto es constante, por ende, su energía o su fuerza electromotriz va a ser igual porque están conectadas entre sí. Podemos ver que el flujo magnético gira en condiciones, en orientación a las agujas de un reloj, por ende el flujo magnético que va a pasar por la bobina de salida va a ser igual a la que va a pasar por la bobina de entrada. Dice que la tensión inducida en el primer magnético, o sea, pero en la primera bobina va a ser igual a las de la segunda. Esto solo va a depender del número de espiras del devanado primario y secundario y la tensión del devanado primario. Y a esta relación se le denomina la relación de transformación. Esta va a ser igual a la tensión encontrada en nuestra bobina 2. Para algo ideal, la inducción magnética de las tensiones en las devanadas son proporcionales a la variación de flujo magnético, pero como en este caso no tenemos variación de flujo magnético, entonces esta va a ser igual. Para entender un poco mejor vamos a ver las fórmulas. Aquí tenemos los datos que nos dicen que tenemos 1000 espiras en el devanado primario. Comúnmente el devanado primario se le llama al devanado de entrada y al secundario se le llama de salida. Y tenemos un diferencial eléctrico primario que va a ser igual a la tensión de 220 voltios y genera una intensidad de corriente de 5 mA. Entonces lo que nos piden es calcular el voltaje y la intensidad de la corriente del devanado secundario, o sea, de salida. Aquí tenemos una imagen para irnos guiando e ir sacando conceptos de lo que es un transformador ideal, que fue lo que dijimos anteriormente, va a ser lo que vamos a encontrar en nuestros ejercicios de máquinas eléctricas. Ahora, para la solución, como decíamos que la fuerza electromotriz es igual a la fuerza de la espira por vueltas, por ns, pero que en este caso el flujo magnético no tiene variación, así que la fuerza de la espira en ambos casos va a ser igual porque está idealizado. Así que vamos a tener una relación, haciendo despejes de fórmulas y introduciendo en otras, vamos a tener una relación que nos dice que la relación de espiras, tanto del devanado primario y entre el secundario, multiplicado por la tensión del devanado primario, que es esta fórmula de aquí, vamos a obtener lo que es la relación de transformación. Y con esa vamos a poder calcular lo que es nuestra tensión de salida o nuestro voltaje de salida. También podemos decir que como consideramos ningún tipo de pérdida, la potencia de entrada va a ser igual a la potencia de salida, como ya lo decíamos, así que nuestra tensión o nuestra fuerza electromagnética, en este caso multiplicada por la corriente, va a ser igual a la tensión o fuerza ferromagnética multiplicada por la corriente de salida. Al hacer el despeje de esta vamos a tener que las relaciones de tensión, por decirlo así, o también las relaciones de fuerza electromotriz igualadas a las relaciones de corriente, esto también se le llama fuerza de transformación, relación de transformación, perdón. Así podemos encontrar, con esas dos fórmulas vamos a encontrar una fórmula más, que es la que vamos a tener aquí, y con esta vamos a resolver nuestro ejercicio práctico. Teniendo los datos, sabemos que nos dan tanto las vueltas de la bobina de entrada, de salida, nos dan también el voltaje y nos dan la corriente de una bobina, así que va a ser fácil despejar para la otra. Haciendo el despeje y introduciendo los datos, nos da un voltaje de secundario o de la bobina secundaria de 110 voltios. Haciendo el mismo despeje, utilizando la segunda parte de nuestra ecuación encontrada, vamos a encontrar la corriente y nos dice que es de 10 mA. Ahora, ¿cómo funciona en sí este simulador? Bien, para hacer un simulador nosotros escogimos un simulador fácil. Este es un circuito donde tenemos un voltaje, tenemos un transformador y tenemos un medidor de voltaje. Esto se hace con las herramientas que nos dan en Multisim. Y lo único que tenemos que hacer, como es un programa de iteraciones, lo que tenemos que hacer es que al correrlo, este nos va a dar ciertos valores donde estos significan tanto el voltaje como la corriente. En este caso nosotros hicimos una primera iteración y para la primera iteración encontramos un voltaje de 109.99 voltios, que es cerca, redondeándolo, es 110 voltios,
que es la respuesta que nos dio a nosotros en nuestros datos prácticos analíticos. Entonces nosotros podemos corroborar que en sí nuestros cálculos están bien y también el simulador funciona de excelente manera. Como decíamos, como este programa funciona con iteraciones, entonces haciendo una segunda prueba nos dio de 110 voltios para el mismo ejercicio, simplemente volviendo a correr el programa, y una corriente de 11 miliamperes. Entonces, esta es para una corriente alterna, entonces nosotros podemos ver que sí funciona en sí. Ahora les voy a enseñar cómo funciona exactamente el programa corriéndolo ya en una breve. Ahí tenemos nuestro circuito de un transformador. Ahora lo vamos a correr. Si podemos ver, al darle correr, comienza a iterar y aquí nos va a tirar los segundos. En la parte de abajo nos va tirando los segundos. Esperamos unos segundos para que las iteraciones sean un poco más precisas, más exactas. Le damos doble clic y nos vamos a voltaje primero y nos da de 110 voltios. Un poco es más acertado, tenemos 0% de error con respecto a los cálculos, y si nos vamos a los de amper nos da de 11 miliamperes. Tenemos un poco de diferencia, pero igual el sistema funciona, es bastante acertado y los cálculos nos dan datos, si comparamos, si hacemos una comparativa, los datos tanto prácticos como los que nos arrojó el programa, el simulador que estamos utilizando, son bastante precisos. Entonces, de esta manera funciona nuestro simulador. Ya habiendo explicado el simulador y el ejercicio, podemos llegar al final de nuestra presentación y vamos a hablar un poco de nuestras conclusiones acerca de los transformadores. El propósito principal de un transformador es convertir la potencia alterna de un nivel de voltaje en potencia alterna de la misma frecuencia, pero con otro nivel de voltaje. Esto creo que es lo más importante de llevarse de la presentación, y es lo que en realidad hace un transformador. A los transformadores de potencia se les llama de diferentes maneras dependiendo de su uso en los sistemas de potencia. Hay distintos tipos de transformadores, como el transformador de unidad, transformador de subestación o transformación de distribución. Y existen dos tipos de transformadores que se utilizan para máquinas eléctricas específicamente. Esos son el transformador de potencial y el transformador de corriente. Así como hablamos de ellos anteriormente, este más que todo es un pequeño resumen de todo lo que vimos para recapitular la información y poder terminar con nuestra presentación. Ahora, aprendimos también que para los ejercicios, más que todo en la teoría, vamos a utilizar un transformador ideal, que es un dispositivo sin pérdidas que tiene un devanado de entrada y un devanado de salida. En la práctica vamos a poder ver un poco de cambio entre cómo quedan los cálculos entre un transformador ideal y un transformador práctico ya en uso. Vamos a tener ciertas pérdidas que no las tenemos en el transformador ideal. Ahora, un transformador elevador recibe la potencia eléctrica a un valor de voltaje y la entrega con un valor más elevado. Por su parte, un transformador reductor recibe la potencia a un valor de voltaje y la entrega a un valor más bajo. Y las partes principales de un transformador son el núcleo magnético y los devanados. Los sistemas de potencia reales generan potencia eléctrica a voltajes dentro del rango de 4 a 30 kilovoltios y luego usan transformadores elevadores para subir el voltaje a un nivel mucho más alto, por ejemplo 500 kilovoltios para la transmisión a largas distancias, y transformadores reductores para reducir el voltaje a un nivel razonable para la distribución y uso final. Y como última conclusión tenemos que en un sistema moderno de potencia se genera potencia eléctrica a voltajes de 12 a 25 kilovoltios, y los transformadores elevan el voltaje hasta niveles comprendidos entre 110 kilovoltios y cerca de 1000 kilovoltios para ser transmitidos a grandes distancias con pocas pérdidas. Espero les haya gustado la presentación y hayan logrado aprender acerca de los transformadores.
Muchas gracias.